Bien, bueno, después me comentan entonces si tuvieron algún problema con el práctico. Ahora vamos a empezar con la unidad número 2, que, bueno, vamos a empezar con una parte que tiene mucho que ver con química y algo también de geología, a modo de repaso rápido. Y vamos a pasar posteriormente a ver propiedades físicas, propiedades químicas, origen y propiedades de los iones más comunes, representaciones gráficas de análisis químicos, posteriormente indicadores de calidad de agua, como ser oxígeno disuelto, demanda de oxígeno, entre otras mediciones. Y posteriormente, al final, vamos a ver un poco de jurisdicción y bueno, y normas de calidad de agua. Y jurisdicción, digamos, organismos en cuanto al manejo del recurso agua. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a empezar con los procesos formadores de la composición química que tiene el agua. Habíamos estado mirando en la clase anterior a grandes rasgos lo que era la hidrósfera y la atmósfera. Entonces, así como en la atmósfera el aire puro tiene distintos gases que lo están componiendo, gases como ser el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y después otros elementos como el argón. Bueno, el argón no es tan traza, digamos, pero es uno de los gases que lo está componiendo. Y bueno, entre otros gases, digamos, que ya podrían también considerarse contaminantes para el hombre, pero también gases producidos a través de las erupciones volcánicas, como los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Entonces, como así también el aire, el agua en este caso, también está conformado por una serie de elementos que, bueno, esta composición va a depender está íntimamente relacionado a la geología del lugar. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de procesos que van moldeando, digamos, esa composición química, ya sea de los ríos, de los lagos, del agua que está presente en los acuíferos, presente en el suelo. Entonces, bueno, hay distintos mecanismos los cuales hacen que esa agua tenga diversos minerales, es decir, no solo H2O, digamos, que sería en ese caso un agua pura, no se encuentra así en la naturaleza. Entonces, bueno, vamos a ver procesos de disolución, de concentración, de intercambio de iones, de oxidación y reducción, y de hidrólisis e hidratación. Entonces, bueno, en el caso de disolución, es la incorporación de iones al agua. Un ejemplo muy común sería, por ejemplo, el cloruro de sodio, que está presente en donde hay costras salinas, por ejemplo, como tenemos acá en nuestra provincia, en los salares, donde en ese caso, por disolución de esta sal que está presente en el terreno, se va, digamos, incorporando lo que es el agua. También otro ejemplo sería, en este caso, el dióxido de carbono, que está presente en la atmósfera a una concentración de 0,02% aproximadamente, porque bueno, puede variar según el lugar, esa concentración. Entonces, o si se está llevando a cabo un incendio, por ejemplo, bueno, esa concentración de dióxido de carbono que está presente en el oxígeno está en constante relación con el agua, digamos. Es decir, en este caso sería atmósfera, está en íntima relación con lo que es la hidrósfera. Como lo deben haber seguro visto
en química, el dióxido de carbono en este caso es muy soluble o bastante soluble en el agua. En este caso, cuando se solubiliza, por ejemplo, pasa a formar el bicarbonato y si se disocia todavía mucho más, el ácido carbónico. Entonces, bueno, en este caso, el ácido carbónico, al darle cierto grado de acidez al agua, ayuda a que se vayan disolviendo, digamos, materiales que pueden estar presentes en la roca. Así, por ejemplo, como tienen en esta reacción, digamos, de acá arriba, donde está la ortosa, que es una roca que está formada por silicio, por oxígeno, aluminio y potasio. Entonces el dióxido de carbono ayuda, digamos, a disolver y formar, digamos, el carbonato de potasio, por ejemplo. Bueno, en este caso óxido de silicio, bueno, o silicio coloidal, como lo llamo acá, y la arcilla. Entonces, bueno, en este caso, dos ejemplos de disolución. Después, digamos, otro proceso por el cual el agua también incorpora minerales en su composición, puede ser la concentración, que también, bueno, muchas veces se puede llegar a dar, digamos, mediante la evaporación, así como tiene en el gráfico a la derecha, en donde, digamos, en una salina se forma una capa de agua, la cual está disolviendo, por ejemplo, sales que pueden estar presentes en el terreno. Esas sales, bueno, están, como se puede observar, disueltas, digamos, en el agua, en ese, digamos, en ese, puede ser ese espejo de agua, digamos, que esté superficialmente conformado, y debido a la temperatura, digamos, puede ser también a la sequedad del ambiente, va evaporando, digamos, esa agua y se va formando, como ven abajo, esa costra, digamos, salina, que ya sería la sal que está en el terreno, pero en una concentración mucho más grande y, bueno, de esa forma, digamos, queda esa costra salina conformada. Entonces, bueno, este es otro proceso que también se puede estar llevando a cabo en espejos de agua, por ejemplo. Después, otro proceso es el intercambio de iones. En este caso, está el ejemplo, digamos, de una partícula de arcilla, la cual está cargada negativamente. O sea, acá, digamos, esta figura que ven acá representada por un hexágono, o sea, es lo que representaría una partícula de arcilla, que acá más abajo, digamos, la tienen con su correspondiente carga negativa. Bueno, en este caso, la arcilla también tiene incorporado lo que son cationes. eh, entonces, bueno, en este caso, cationes, porque como tiene carga negativa, esa partícula atrae, digamos, distintos cationes, como tienen acá expresado, como puede ser el calcio, el potasio, el magnesio. Bueno, entonces en ese caso tenemos en el suelo, en la solución que está presente en el suelo, hay también, digamos, agua contenida en esos espacios. Entonces, bueno, hay cationes que están en constante intercambio entre la solución acuosa del suelo, que está conformando el suelo, y esa partícula de arcilla. Entonces, por ejemplo, puede salir, digamos, el suelo potasio y ingresar el calcio. eh, entonces, bueno, de esta forma, por esa atracción que se está dando electrostática, se está llevando a cabo ese intercambio. Este potasio, por ejemplo, que está presente, posteriormente puede ser tomado por las plantas, por ejemplo, es un nutriente muy importante para los vegetales, entonces va bajando la concentración, el potasio
va saliendo, digamos, de lo que es la partícula de arcilla, y como las cargas en, queda en un déficit de carga positiva, digamos, esa partícula de arcilla, es decir, hay mayor cantidad de carga negativa, atrae a lo que sería otro catión. Dependiendo si tiene mucha carga, por ejemplo, negativa, atrae a un catión de calcio, por ejemplo, que tiene dos cargas positivas. Bueno, acá no se ve muy bien, pero el calcio tiene dos cargas positivas. O sea, es más grande esta molécula que lo que sería el potasio. Y a veces incluso esta molécula grande no deja que entren a veces moléculas más pequeñas como son las de calcio, digamos, que tienen una sola carga positiva. Bueno, acá en la siguiente gráfica habíamos visto en la anterior de arcilla, en este caso una partícula de humus que tiene unos ácidos carbónicos. En esa partícula de humus acá está representada por esos enlaces orgánicos de ácidos orgánicos que están conformando la partícula. ¿Se acuerdan de los ácidos carboxílicos que seguramente deben haber visto en química, que son ácidos orgánicos? Entonces, bueno, acá ven todas moléculas este por ejemplo es un alcohol, esto es un ácido carboxílico. Entonces básicamente son moléculas orgánicas que están formando parte de esa partícula orgánica que es del humus. Es lo que nos da la tierra negra, esa que observamos, digamos, que es la que le da mucho aporte de materia orgánica al suelo. Y en definitiva, en esta partícula de humus hay una riqueza, digamos, no solo de minerales, sino también de microorganismos y de moléculas, digamos, como cationes, aniones. Entonces, bueno, en este caso también la partícula de humus entonces tiene cargas negativas. Entonces también, digamos, efectúa un intercambio iónico con las partículas de calcio, con hidrógeno, en potasio. Esto es un continuo intercambio de moléculas. O sea, después las plantas están absorbiendo, por ejemplo, estos minerales, entonces se tienen que reponer. ¿De dónde se reponen esos minerales? Si no es de la roca que provienen de las montañas, por ejemplo. O sea, de todo ese ciclo hidrológico que, si se acuerdan de la primera clase, que desde la precipitación, que puede ser en forma de granizo, puede ser en forma de nieve, en forma de agua, que cae, digamos, en donde inician, por ejemplo, los cursos de agua en las montañas, los cursos de agua superficiales, y posteriormente se van infiltrando en el suelo. Entonces todo ese mineral que va recogiendo en la geología, posteriormente está en constante intercambio iónico, entonces con las partículas del suelo. Entonces con la litósfera y la hidrósfera sería en este caso. Bien, después acá otro proceso también importante para que se está llevando a cabo en el agua es la oxidación y reducción. Bueno, en este caso las oxidaciones y reducciones tienen dos consecuencias, digamos, en la composición química del agua. Una de esas consecuencias, por ejemplo, es que cambia el estado, por ejemplo, de oxidación de lo que puede ser un átomo, como ser el arsénico. El arsénico es un átomo, digamos, es un elemento de la tabla periódica que está presente en toda la geología por ejemplo, en Argentina, en la parte del noroeste, en la parte del centro, por ejemplo, norte de Córdoba. O sea, hay lugares donde hay mucho contenido de arsénico, en Buenos Aires también. Entonces, bueno, son lugares donde está ya incorporado, digamos, este elemento en lo que es la geología de ese lugar. Y sobre todo en lugares donde había volcanes hace millones de años, había volcanes activos. Entonces, digamos, es un elemento que proviene, digamos, de ese origen. Entonces, bueno, el arsénico en este caso
tiene dos, lo pueden encontrar, digamos, bueno, en este caso, digamos, incorporado a lo que es la litósfera, con dos estados de oxidación, que decía que sería el estado de oxidación, el más 3 y el más 5, digamos. Cuando cuando se encuentra en un estado de oxidación más 5, es decir, puede llegar a perder dos electrones y pasa a un estado de oxidación más 3. Esto quiere decir, digamos, que, que se reduce, que en este caso eh, se está oxidando. Esa oxidación, cuando pierde electrones, se llama una oxidación. Entonces se puede llevar a cabo, digamos, esa oxidación debido a agentes atmosféricos como son la radiación ultravioleta, por ejemplo, la presencia de sustancias que ayuden, digamos, a que se produzca esta oxidación. Por ejemplo, hay sustancias que si se encuentran presentes, digamos, en la naturaleza, ayudan a que se produzca más rápidamente. O enzimas, por ejemplo, de los microbios, que, que pueden llegar, digamos, a hacer que se produzca, digamos, esta oxidación. Eh, Perdón, acá les dije mal, nadie me corrigió. En este caso está ganando dos electrones. O sea, entonces acá si gana dos electrones quiere decir que se está reduciendo. Entonces hay sustancias oxidantes en el ambiente como sea la radiación UV. Por ejemplo, el agua oxigenada también es una sustancia muy oxidante, digamos, que se utiliza muchas veces cuando se quiere oxidar, para hacer algún tipo de saneamiento, oxidar algún, por ejemplo, metal perjudicial, o cambiarlo, digamos, a su estado de oxidación. Se puede hacer, digamos, entonces usando, digamos, un agente, digamos, que oxide, o radiación UV, por ejemplo. Bueno, acá, bueno, les había puesto el ejemplo del arsenito, digamos, que está en estado de oxidación más 3. En este caso es 10 veces más tóxico, digamos, que el arseniato, que, eh, bueno, que es poco soluble en agua. Se lo puede, si es que se lo consume, muchas veces se elimina por orina porque está como menos biodisponible. Entonces, por ejemplo, esta oxidación y reducción que se está llevando a cabo en la naturaleza, está, digamos, en esa constante dinámica de que si va a ser perjudicial o más o menos perjudicial, que si va a ser más soluble, menos soluble, dependiendo de qué estado de oxidación es el que tenga ese elemento. Bueno, acá también entonces primero habíamos dicho entonces dependiente, digamos, del estado de oxidación de, del- del- de los iones que intervienen. Entonces, y el otro es la posibilidad también de que se encuentren disueltas sustancias, digamos. O sea, eh, si se encuentra en un estado de oxidación, un elemento quiere decir que puede ser tóxico o no, si está en un estado de oxidación u otro. Y también, digamos, la oxidación y reducción interviene en que un elemento puede ser soluble si está en un determinado estado de oxidación, o insoluble si está el mismo elemento en otro estado de oxidación. Entonces acá, por ejemplo, tienen el ejemplo de la pirita, digamos, que es el bisulfito de hierro, que el bisulfito de hierro acá está en estado sólido. Acá por eso tiene la S, digamos, que está en sólido. Entonces si, por ejemplo, se le agrega oxígenos, es decir, se oxida, digamos, este bisulfito de hierro, pasa, digamos, a sulfato de hierro, digamos. Y en este caso el sulfato, este era insoluble, digamos, porque está en estado sólido. Este pasa como a un estado soluble, digamos, el sulfato. Entonces, bueno, eh,
Entonces ven acá, digamos, este último, entonces el sulfato ferroso puede disolverse, disociándose en sus iones, digamos, de sulfato y el, el catión hierro, digamos, +2. Entonces, bueno, eso les quería, digamos, recalcar de estos ejemplos de oxidación y reducción. Entonces puede acrecentar o disminuir la toxicidad de un elemento según su estado de oxidación o que esté soluble o insoluble, digamos, en el agua según su estado de oxidación. Y los elementos que oxidan y reducen, entonces ya les había dicho, pueden ser enzimas microbianas, pueden ser agentes ambientales como los rayos UV. Así que bueno. Con respecto ahora a la hidrólisis y la hidratación, también es otro proceso en el que pueden estar distintos elementos disueltos en el agua. Entonces, este tipo de reacciones puede tener lugar en cualquier tramo del ciclo hidrológico, aunque con preferencia ocurren en contacto entre material sólido y el agua. Entonces, como en los fondos de los lagos, en las capas de agua de subsuelo. Entonces, por hidrólisis se entiende la reacción química con un compuesto de agua. Entonces, por ejemplo, acá tienen en la parte de abajo lo que, lo que sería, digamos, el sulfato de calcio, que en este caso está hidratado, como pueden ver acá. Entonces, por ejemplo, este sulfato de calcio, si se le aplica calor, esta Q explica, digamos, que se le aplicó calor, que puede ser, digamos, secado, digamos, un calor del ambiente, digamos, y en este caso pasa, digamos, a formar el sulfato de calcio. O sea, primero hace como una hemireacción, digamos, donde tiene una sola molécula de agua, y después, como pueden ver acá abajo, directamente ya queda el sulfato de calcio anhidro, digamos, es decir, sin agua, que en este caso es el yeso, digamos. Por ejemplo, ven como cuando tenemos algún accidente y nos tienen que poner el yeso, está, digamos, como maleable, está como líquido, es decir, está hidratado. Bueno, después que nos aplican, digamos, el yeso, hidratando las telas, digamos, de una gasa, por ejemplo, y bueno, ponen así toda una cubierta de algodón y con la gasa envuelta, digamos, con el yeso hidratado, posteriormente se deshidrata y se solidifica. Bueno, entonces eso digamos, y queda endurecido, digamos, como piedra. Bueno, esa es una propiedad, por ejemplo, que tiene el yeso, que cuando se deshidrata adquiere, digamos, esa consistencia sólida, digamos. Y posteriormente se puede rehidratar. Acá ven que otra vez, digamos, a la inversa la reacción y pueden llegar, digamos, al sulfato de calcio hidratado, como ven acá al final, y acá lo tenían al principio. Entonces, bueno, este es otro proceso que también se está llevando a cabo, digamos, en el agua. Este proceso de hidratación, digamos, de hidrólisis e hidratación. ¿Qué más? Bien, entonces ahora vamos a pasar, digamos, a describir propiedades físicas del agua, como ser el color, bueno, temperatura. Vamos a empezar entonces con la propiedad física del agua que puede llegar a tener, digamos, que es el color, que el agua, bueno, en su estado de agua pura, digamos, es incolora, y también en el caso de que tenga incorporado distintos elementos, puede adquirir diferentes coloraciones que pueden ir desde el azul al verde. Entonces, en caso extremo, algunos lagos de montaña presenta una coloración azul intensa.
Entonces el color verdadero al cual se le va a asignar al agua, es decir, según los elementos metálicos que tenga en su composición, por ejemplo, es después de filtrar esa agua a través de un filtro de 0,45 micras. Entonces traemos una muestra de agua, por ejemplo, al laboratorio. Esa muestra de agua la hacemos pasar por un filtro. Un filtro puede ser de celulosa de 0,45 micras y se observa recién el color, digamos, comparando en una tabla así colorimétrica, como es la que tienen acá en la imagen, digamos. Entonces se compara, digamos, cuál es el color que tiene visualmente y, bueno, ese es el color que se le asigna, por ejemplo, a esa muestra. Bueno, esto se llama, por ejemplo, el color se puede medir en una escala de platino-cobalto, que es, digamos, donde están los distintos colores del agua. Cuando el agua tiene un color marrón castaño, por ejemplo, quiere decir que tiene mucha materia orgánica. En el caso que tenga color verde, bueno, por la presencia de algas. Si por ejemplo tiene algún color fuera de lo común, es decir, un color fuera del azul verdoso, podría estar indicando que hay algún contaminante presente, digamos, en esa muestra de agua. Con respecto al sabor, entonces el agua, digamos, es insabora o insípida. Esta forma, digamos, a lo que ocurre también con el color, que es incolora. Entonces, en alguna medida, esto es cierto cuando se trata el agua con bajo contenido de sustancias disueltas, pero a medida, digamos, que la cantidad de material disuelto aumenta, el agua adquiere sabores que guardan relación con la cantidad y el tipo de los mismos. No se percibe gusto en el agua cuando el residuo seco es inferior a 1 gramo por litro. Un gusto genéricamente salado comienza a percibirse con un residuo seco de 2 gramos por litro y se hace fuerte a partir de los 4 o 5 gramos por litro. Y la intensidad de la sensación crece de manera directa con el contenido salino hasta que con alrededor de 10 a 12 gramos por litro el sabor es repulsivo. Con el fin de tener otra referencia puede señalarse que el agua de mar normal tiene 35 gramos por litro de sales disueltas. Entonces, con respecto a los diferentes sabores y las causas, los cloruros comunican al agua el sabor salado. Los sulfatos, por ejemplo, sabor amargo, el bicarbonato, un sabor ligeramente ácido. Este último es muy agradable a tal punto que suele incrementarse artificialmente su contenido en aguas carbonatadas y las bebidas gaseosas en general. En este caso entonces el bicarbonato. Desafortunadamente algunas sustancias disueltas son perjudiciales para el organismo, tales como el flúor o el arsénico, y no comunican sabor al agua que las contiene. Entonces, bueno, en este caso el flúor también en exceso es tóxico, pero en cierta medida, por legislación, como vamos a ver más adelante, tiene que estar sí o sí, si es que no tiene flúor el agua, hay que agregárselo en forma artificial. Y bueno, en el caso del arsénico sí es tóxico y lo deseable sería que no haya nada. Y hay un valor máximo tolerante que tiene que estar presente, digamos, que no debe, digamos, estar presente el arsénico superando ese valor. Bueno, en el caso del olor, entonces los olores en el agua eh, se suelen deber, digamos, los gases que son emanados desde ella.
En algunos casos son indicadores de contaminación. Los gases más comunes que dan olores son el metano, el ácido sulfídrico, el ácido acético, el amoníaco y algunos compuestos en los que interviene el cloro. Bueno, en este caso el metano no, digamos. En realidad el que le da olor, digamos, desagradable sería el ácido sulfídrico, que es el olor a huevo podrido. El metano no tiene olor. Esto después lo tengo que borrar. Los cuatro primeros se originan, por ejemplo, de la descomposición anaeróbica de materia orgánica en una suspensión de masa líquida. Como se verá más detalle, digamos, al tratar la contaminación. Entonces los olores provocados por estos gases son muy desagradables y genéricamente se pueden calificar como putrefacción. En cuanto a los olores producidos por compuestos de cloro, también desagradables, aunque no tanto como los anteriores. O sea, por ejemplo, cuando el olor a cloro vieron que es muy fuerte, digamos, cuando la lavandina nomás de la casa ven que es muy penetrante, digamos, y además es muy tóxico, entonces hay que tener cuidado con los gases de cloro porque en una concentración muy alta, incluso en fábricas, en lugares donde fabrican, por ejemplo, el cloro, puede haber accidentes graves, incluso de muerte, digamos, para los trabajadores. Bueno, en el caso también del ácido sulfídrico, es un gas que, por ejemplo, en las plantas de biogás, donde a veces se genera mucha cantidad de ácido sulfídrico, si bien, o sea, también compite bastante con el oxígeno y bueno, puede haber inconvenientes, digamos, de, de muerte incluso, si es que es un lugar muy cerrado, si es que no, donde hay una planta, por ejemplo, de biogás, donde se está tratando materia orgánica en forma anaeróbica y hay sobreproducción de ácido sulfídrico y puede llegar a haber también accidentes. Entonces los olores que el agua produce pueden medirse valorándose como la dilución necesaria con agua destilada para que desaparezcan. Es decir, el agua destilada no tiene sabor, entonces se va diluyendo. Por ejemplo, tengo un agua de mar que tiene un olor, un gusto, digo, un olor característico también, digamos. Entonces por ejemplo, se la va diluyendo con agua destilada hasta que desaparece ese olor y de esta forma, bueno, pues se puede establecer, digamos, una medida. Obviamente cualitativa, digamos, o semi cuantitativa, porque no estoy obteniendo un valor exacto, digamos, no es tan exacto ese valor como sería, por ejemplo, valores de concentración en miligramos por litro. Entonces eso sí ya serían valores, por ejemplo, cuantitativos, que es cuando se están midiendo las sales disueltas. Por ejemplo, el contenido de cloro, 2 miligramos por litro, representa, digamos, un valor cuantitativo. Entonces, ¿por qué es semi-cuantitativo? Porque esta dilución también depende en gran medida de la sensibilidad del analista y es distinta para cada persona. Es como pasa con la catación de vinos. O sea, por ejemplo, alguien que tiene el paladar más entrenado para sentir ciertos sabores, digamos, va a sentir distintas notas en el vino, por ejemplo, cuando lo prueba, que otra persona. E incluso entre paladares entrenados, por ahí puede haber algunas leves diferencias. Entonces, por eso les digo que es una medida que es más que nada cualitativa, digamos. En cuanto a la temperatura, en este caso, bueno, la temperatura que el agua adquiere depende del tramo, también del ciclo hidrológico en el que se encuentre. En los lagos se establecen corrientes convectivas desde el fondo hacia la superficie
que desarrollan un perfil térmico característico. Entonces acá, por ejemplo, tienen el perfil térmico de un lago, que puede ser durante la época cálida. Entonces, como se puede observar en el gráfico, está incidiendo, digamos, la luz solar, digamos, en la superficie de ese lago, calentando la misma. Entonces, bueno, cuando digamos, el agua digamos, está presente, está más cálida, digamos, en la superficie, hay un sector, digamos, del lago por debajo de esa superficie donde adquiere, digamos, una temperatura un poco más baja, y posteriormente, yéndonos para el fondo del lago, ya tiene una temperatura ya más fría, digamos. Esto cambia obviamente en la época invernal, digamos, donde en este caso la temperatura que está en contacto con la superficie del lago, está más fría, digamos. Entonces ya hay como una circulación de agua, digamos. Es decir, el viento, digamos, frío va enfriando lo que es la superficie del lago. Por ejemplo, si tenía 20 grados centígrados esa superficie del lago, va disminuyendo. ¿Qué pasa? Cuando disminuye, la temperatura del agua se vuelve más densa, se vuelve más pesada. Entonces, como se vuelve más pesada, se va para el fondo, digamos. Y hay como una mayor recirculación, digamos, del agua en la época invernal, hasta que incluso se puede llegar a formar una costra de hielo en la superficie, que eso ocurre, digamos, porque el agua ya cuando está a unos 4 grados centígrados, por una característica propia, digamos, del agua, ya cambia la densidad, digamos, se vuelve más liviano. Por eso el hielo flota. Entonces el hielo no se va para el fondo, digamos. En este caso el hielo flota. Entonces por eso la superficie del lago se forma una capa de hielo que incluso los pescadores pueden hacer un agujero y pescar, digamos, en los lagos congelados. ¿Qué más? Bueno, el agua, por ejemplo, las precipitaciones que, por ejemplo, en forma de nieve, que se producen, digamos, en las altas cumbres, el agua en esa alta cumbre, como apenas se funde, digamos, ese hielo, esa nieve, es levemente superior a los 0 grados centígrados, póngale, tiene 1 o 2 grados centígrados. Entonces, por escorrentía superficial va digamos, escurriéndose, digamos, por las laderas de esos cerros, y posteriormente va adquiriendo mayor temperatura. En cuanto al agua del subsuelo, también la temperatura, digamos, aumenta normalmente con la profundidad, y ahí se da lo que se denomina un gradiente geotérmico. En este caso, digamos, es como por ahí tal vez hayan escuchado que actualmente se está empezando a aprovechar, digamos, la energía geotérmica para el calentamiento, por ejemplo, domiciliario, y en obras mucho más gigantescas también para la producción de energía geotérmica. Por ejemplo, a través de usar, digamos, ese calor que viene desde digamos, desde las capas más profundas del suelo. Entonces, bueno, en ese caso, aumenta 3 grados centígrados cada 100 metros de profundidad en el suelo, digamos. Entonces, en una media, por ejemplo, cada 33 metros de profundidad, digamos, aumenta 1 grado de temperatura. En promedio, ¿no es cierto? Hay algunos lugares que puede ser más, en otros que puede ser menos, dependiendo, digamos, de cada terreno en particular. Y entonces, bueno, acá, por ejemplo, tienen la superficie
que hay una temperatura, por ejemplo, a nivel del suelo de entre 0 a 20 grados centígrados. Pero, por ejemplo, a 1 kilómetro de profundidad, digamos, ya hay 50 grados centígrados. A 2 kilómetros de profundidad ya tienen 80 grados centígrados. A 3 kilómetros ya tienen 110 grados centígrados. Ya hierve el agua, digamos. A 4 kilómetros, digamos, de profundidad ya hay 140 y bueno, acá ejemplos, digamos, a 6 kilómetros, por ejemplo, ya llega a 200 grados centígrados. Entonces, bueno, acá también esta parte, digamos, del suelo va circulando, así como habíamos visto que ocurre en las capas de la atmósfera. Este suelo también está en constante mezcla, digamos, debido a esas elevadas temperaturas. Ese magma, digamos, está moviéndose, digamos, pero bueno, eso seguramente se los deben haber mencionado en geología. Bueno, acá propiedades químicas del agua tienen la conductividad eléctrica, por ejemplo, que bueno, el agua pura prácticamente es aislante de la electricidad, es decir, el H2O, digamos, está muy poco disociado, es decir, los protones y los grupos oxidrilos están en una cantidad muy baja disociado, entonces no es buena conductora, digamos, porque no hay iones positivos y negativos que están presentes en el agua, suficiente como para conducir los electrones, digamos, para conducir la electricidad. Entonces, bueno, en este caso, entonces, al tener sustancias disueltas, se hace conductora, digamos, el agua. Entonces, y mayor será la conductividad cuando mayor sea la cantidad de sustancias disueltas. O sea, va a ser mejor conductora, por ejemplo, el agua de una salina, por ejemplo, que el agua del mar, por ejemplo. O el agua de un río que no tiene tantas sales disueltas. Entonces va cambiando, digamos, esta propiedad de conductividad eléctrica que se mide, digamos, con un aparato y esta medición la vamos a hacer el martes que viene con el conductímetro y es un valor que se usa mucho, el de conductividad eléctrica, se usa mucho, por ejemplo, en agronomía para saber, debido, digamos, a una relación que, que digamos, que se está dando en el suelo, de que si hay mucho contenido salino o poco, digamos, si es que hay mucho contenido salino, a veces hay plantas que no toleran tanta salinidad como otras, entonces no se pueden desarrollar en diversos terrenos. Por ejemplo, hay suelos que ustedes lo ven nomás y ya ven como una costra blanquita, entonces ahí ya te está dando un indicio, digamos, que hay mucho contenido salino, digamos, o que es muy arenoso y si le ves que tiene así una costra o tiene partículas así blancas, digamos, costritas blancas, entonces ahí ya te da una idea que puede haber mucho carbonato, mucho sodio, entonces ya te da una idea que por ahí agronómicamente no va a ser tan bueno, digamos, el suelo. Entonces, el agua pura, acá lo que les había mencionado, que tiene iones protones, iones positivos y grupos oxidrilos, los aniones. Entonces, la conductividad es de 0,05 microsiemens por centímetro. Es decir, ese es el valor en que se mide la conductividad, por ejemplo, y es el valor del agua pura, digamos, 0,05. Entonces nosotros cuando el martes que viene vamos a medir la conductividad de la muestra de agua que traigan, eso también les voy a pedir que para el martes que viene en un frasco, en una botella, traigan muestras de agua, así comparamos y medimos, digamos, por ejemplo, agua comercial, también podemos medir, o el agua que sale de la canilla, de las sedes. Entonces podemos tomar distintos valores de conductividad eléctrica y sacar algunas conclusiones. Entonces acá también, digamos, se puede establecer una relación entonces entre el residuo seco,
que va a tener presente, digamos, multiplicando la conductividad eléctrica con este valor de K, digamos, que es un factor de proporcionalidad que depende del tipo de sales disueltas y comúnmente varía entre 0,6 y 0,8. Después, bueno, hay otras características químicas del agua, como ser la dureza, que la dureza, se habla de dureza, digamos, cuando tiene mucho contenido, por ejemplo, de calcio y magnesio. Son esas aguas que, por ejemplo, cuando van a Santiago del Estero o al norte de Córdoba y se van a dar una ducha, por ejemplo, y se están jabonando, ven que no hace tanta espuma, digamos, el jabón. Entonces es agua que tiene mucho contenido de calcio y magnesio, digamos. Entonces esta dureza se puede expresar, digamos, como equivalentes de carbonato de calcio. eh, y bueno, de esa forma es que se relaciona la dureza, digamos, entre distintas aguas, digamos. Entonces como valores de miligramos de carbonato de calcio. Después, bueno, el residuo seco, que habíamos visto en la diapositiva anterior, que está en relación también con esa constante K y la conductividad eléctrica. En este caso son sinónimos son sinónimos también del residuo seco, sales totales, salinidad y salinidad total. Entonces se denomina así la cantidad total de sustancias disueltas que contiene el agua. Residuo seco proviene del hecho de que las sales que contiene el agua son el remanente que permanece luego de que ésta se evapora. Vieron que a veces cuando calientan la pava, digamos, la dejan, se olvidan de la pava y después van a ver y está seca totalmente y hay una costra, digamos que, o por la misma concentración, digamos que van calentando muchas veces agua, a veces en la pava, queda esa costra, digamos. Entonces, o eso se podría decir que es el residuo seco, digamos, de cuando se va evaporando el agua. Entonces este residuo seco, obviamente experimentalmente en el laboratorio se hacen estufas, se pone la muestra de agua en la estufa, digamos, y se lo observa, digamos, hasta que se evapora totalmente a peso constante y ese residuo seco se lo pesa y el valor se lo da en miligramos por litro, por ejemplo, o partículas por millón, en partes por millón. Entonces, si es muy grande, digamos, la cantidad de residuo, por ejemplo, como el agua de una salina, por ejemplo, se puede llegar a expresar en gramos por litro ese residuo seco. Eh, en cuanto a la alcalinidad, se debe a la presencia de aniones, carbonatos y bicarbonato, digamos. Entonces, en algunos casos también se debe, digamos, a los grupos oxidrilos. Entonces, en términos generales puede hablarse de alcalinidad, de de carbonato, por ejemplo, de bicarbonato y de no carbonatos. Y se mide como la cantidad equivalente de carbonato de calcio. Acá la alcalinidad, se acuerdan también que por eso lo importante que es la interacción, digamos, entre la capa gaseosa, entre la atmósfera y lo que sería la hidrósfera. Por el dióxido de carbono que está, la presión de dióxido de carbono que está ejerciéndose sobre la masa de agua y está disolviéndose en la misma. Entonces, al disolverse ese dióxido de carbono, entonces forma estos aniones, digamos, el carbonato y el bicarbonato. Entonces, muchas veces estos aniones son importantes porque también pueden ayudar a disolver la roca. Al disolver la roca se van soltando otros minerales que van aportando al agua. Entonces muchas veces también el calentamiento global, eh, debido al excesivo efecto invernadero que hay por la acumulación de gases de efecto invernadero, muchas veces dicen que están acidificando por eso los océanos,
ese dióxido de carbono se está ejerciendo mucha más presión, digamos, sobre la masa de agua, entonces se está formando mucho ácido carbónico, que está, en este caso, este es ácido carbónico, nada más que está ionizado en carbonato, y este carbonato ácido, digamos, o también llamado bicarbonato, que también tiene cierta acidez. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, está afectando a toda la biota de los océanos, por ejemplo, en lugares donde había arrecifes de coral, digamos. Entonces, si están muy ácidos, como los arrecifes, son seres vivos, en realidad, es un ser vivo que está acumulando carbonato de calcio, digamos, que va formando, digamos, esas estructuras que son los arrecifes. Entonces, si hay mucho ácido, digamos, si se acidifica mucho el océano, digamos, debido a la excesiva carga de dióxido de carbono que hace la atmósfera, entonces se van disolviendo, digamos, esos animalitos, entonces no se forma el arrecife de coral, digamos, porque el agua se vuelve muy ácida. Entonces, bueno, toda esta alcalinidad, digamos, tiene una gran importancia en la biota marina, obviamente en los espejos en los lagos, digamos, también se puede llegar a ver modificada esa, digamos, esa acidez debido a la excesiva concentración de dióxido de carbono que puede haber en la atmósfera. El pH también, digamos, es decir, el pH es una medida de la cantidad de iones hidrógeno que hay presentes en el agua, digamos. Conceptualmente, digamos, acá está cómo está definido el pH, pero bueno, el pH, como ven, está en relación, digamos, con la concentración de protones que está presente, digamos, en la muestra de agua. También vamos a medir pH de las distintas muestras de agua que traigan. Voy a llevar el pHímetro y bueno, vamos a tomar medidas. Y como saben, está el pH de una escala de 0 a 14, eh, o sea, 0 siendo ya extremadamente ácido, digamos. Por ejemplo, los ácidos estomacales, que están cercanos, digamos, a entre 1 y 2, digamos, un pH estomacal, que obviamente tenemos toda una célula, unas mucosas en el estómago, que aísla, que hace que todo ese ácido no nos carcoma por dentro. Por eso es que a veces cuando aumenta la acidez, tomamos una pastilla, digamos, que tiene calcio y magnesio, digamos, porque bueno, ayuda a que esa acidez, digamos, vaya bajando. Ya 14, digamos, sería una escala extremadamente alcalina, digamos, de, de pH, de lo más alta, digamos. Entonces acá el pH 7, por ejemplo, es el agua neutra, mientras que si es el agua menor a 7 es ácida y con un pH mayor a 7 es alcalina. Como saben, en la naturaleza, digamos, hay de todo tipo, digamos, de escalas, van a encontrar de valores de pH, eh, y también, bueno, de eso, digamos, también está en íntima relación con otros valores que habíamos estado hablando antes, por ejemplo, de la concentración de carbonato que hay presente en el agua. ¿Por qué carbonato? Porque si hay carbonato, tiene que estar los iones hidrógenos presentes, digamos. Entonces, está, digamos, todo relacionado. Bien, chicos, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien. Sí, eh,
No, sí, sí, puede tener sabor a gusto metálico, sí. Pero bueno, eso te puede dar, digamos, un indicio de que puede haber algo ahí en esa agua, digamos, que habría que ver después qué metales, ¿no? Habíamos visto en la diapositiva el cloro, por ejemplo, que era el que le daba el gusto salado, por ejemplo, al agua. Entonces, bueno, en este caso metales, tenés toda la parte, digamos, de los metales de la tabla periódica, anda a saber cuál, digamos. Pero sí, digamos, no de nada. Bien, entonces, ahora esto también es un poco, digamos, a modo para que tengan en cuenta digamos, cuál es el origen y las propiedades de los iones más comunes que están presentes en el agua. Por ejemplo, bueno, acá como les mencionaba, tienen, digamos, en la tabla periódica un grupo de metales, por ejemplo, que son los alcalinos térreos, el calcio, magnesio, digamos. Entonces, seguramente por ahí en química se acuerdan, digamos, que está la tabla periódica de todos los elementos conocidos. Entonces, bueno, el calcio y magnesio, digamos, son uno de los que pueden estar, digamos, en mayor medida en muestras de agua. Se incorporan entonces, por ejemplo, de las piedras calizas, del yeso. Entonces, en silicato, por ejemplo, en rocas que, el aluminosilicatos, digamos, se llaman esas rocas. Bueno, no me quiero meter mucho, digamos, en la parte geológica, que para eso tienen una materia específica, pero bueno, para que sepan, digamos, de que tengan conocimiento de que esos iones que están presentes en el agua provienen de la roca, digamos, de la íntima relación que tiene, que está presente la hidrófera con la litófera, digamos, en este caso. Lo mismo, digamos, pasa con el magnesio, que también se incorpora a través de rocas, bueno, ahí tienen los nombres, digamos, dolomita, todo esto, como les había contado, digamos, está sacado del libro de Introducción a la Hidrogeología de, que es, digamos, de la Universidad Nacional de La Pampa, que es el autor es Giai, digamos. Así que bueno, esta parte es como un poco geológica, pero para que tengan conocimiento de eso, digamos, que todos los minerales provienen entonces de la roca, digamos, o también de la atmósfera pueden provenir procesos, digamos, del polvo, digamos, que arrastra el viento, pero bueno, en definitiva es de la roca, digamos. El sodio también, bueno, metal alcalino, que también pertenece al grupo del sodio, el litio, potasio, rubidio y cesio. Entonces también se incorpora a partir de la disolución de rocas sedimentarias eh, que provienen de la cristalización de sales, por ejemplo, de las evaporitas se llaman, digamos, esas rocas que tienen, que provienen, digamos, cuando se evaporaron el agua que estaba presente y quedaron formadas, digamos, esas rocas con un alto contenido, digamos, de estos minerales. Entonces el sodio, por ejemplo, el catión más abundante en el agua de mar, como el destino final de todas las aguas continentales, da una idea de la alta concentración que puede llegar a haber de sodio. Es decir, todas las aguas continentales que son exorreicas, digamos, es decir, aquellas que tienen desembocadura en el mar, están todo el tiempo arrastrando, digamos, minerales y hacia el océano, digamos. Entonces, en definitiva, es donde van acumulando, digamos, estos minerales. Entonces, después el potasio, digamos, también
proviene, digamos, de feldespatos potásicos, que son, bueno, una familia de minerales que comprende el grupo de los aluminosilicatos. Bueno, acá le puse los nombres, digamos, para que sepan, digamos, pero es terreno, digamos, de geología, digamos, esta parte. Entonces las aguas naturales contienen más sodio que potasio, es un elemento básico en el crecimiento de los vegetales, como les había nombrado anteriormente, si se acuerdan de la parte de intercambio iónico, que hay, digamos, el potasio que está presente, digamos, en el agua, que está incorporada en los primeros tramos del suelo, es decir, donde suelo se llama a aquella parte que está en contacto las raíces de las plantas. Entonces, bueno, las raíces de las plantas están tomando el potasio como nutriente, están extrayéndolo y posteriormente también se está generando todo el tiempo potasio, entonces a través del lavaje de estas distintas rocas que contienen los minerales. Como saben, bueno, todos estos minerales provienen del Big Bang. Si es que nos vamos a los, a los entre 5.000 y 4.500 millones de años que tiene la Tierra, cuando se formó de la explosión, digamos, del Big Bang, o sea, todos los minerales que se conformaron ahí, oro, toda la tabla periódica está presente desde esa época, para que tengan una idea, digamos. Y el único intercambio de materia que hay con el espacio exterior, se los había nombrado, que son los meteoritos que pueden llegar a ingresar a la Tierra, digamos, con algún mineral nuevo, digamos. Eh, pero básicamente todos los minerales, todos los elementos de la tabla periódica que tenemos en el planeta Tierra provienen desde el Big Bang, están digamos, presentes. El carbonato y bicarbonato, entonces estos iones también se incorporan, digamos, por la disolución de piedras calizas. Eh, entonces para estar presentes requieren que el pH sea mayor o igual a 8,2. Es una relación muy importante para toda la química del agua, entonces el equilibrio de estos iones. Entonces acá tienen el dióxido de carbono, como ven, que digamos va formando lo que es el ácido carbónico, que esta es la parte más ácida, digamos. Si hay mucha presión, como les decía, de dióxido de carbono, está desplazado hacia la formación, digamos, de ácido carbónico, digamos, presente en el agua. Pero después, digamos, ya que se va disociando de a poco ese ácido carbónico, cuando pierde un protón, acá es menos ácido y llegamos, digamos, a la parte, digamos, donde se vuelve como más alcalino, digamos. Puede interaccionar con calcio, magnesio y forma, digamos, estos carbonatos y bicarbonatos. Así que, bueno, eso con respecto al carbonato y bicarbonato. Con respecto al sulfato, digamos, este anión se incorpora al agua a partir de materiales que constituyen el suelo. Entonces, los sulfatos metálicos por lo general son solubles en el agua. En particular el yeso y la anhidrita son los más abundantes. También, bueno, se da por la oxidación de los sulfuros. Este último se da obviamente donde existen estos minerales. Algunos procesos biológicos pueden producir la reducción del azufre, del sulfuro, a, a un ion -2, digamos, que forma compuestos insolubles o gaseosos como el ácido sulfídrico, que es el que les había nombrado, que es el gas que se produce en anaerobiosis de la materia orgánica por acción microbiana. Entonces, bueno, ese ácido el sulfídrico, digamos, el olor a huevo podrido, por ejemplo. Bueno, el cloruro también, que es muy soluble,
De ahí, digamos, que una vez que es incorporada al agua, digamos, esta lo mantenga en solución. Entonces puede provenir del agua de lluvia, también de rocas sedimentarias. Como ven, todos estos aniones y cationes, bueno, provienen de las rocas, digamos. Entonces el agua de mar alcanza 19.000 miligramos por litro, por ejemplo, de cloruro, bueno, y su procedencia por ahí no está 100% clara en este caso. Tal vez sea por la alta solubilidad de estos compuestos lo que ha determinado que a través del tiempo geológico los cloruros de los continentes hayan sido trasladados al mar. Después, bueno, está el flúor también, que bueno, en este caso, como les había dicho, que puede estar presente en el agua subterránea. Por eso también muchas veces cuando veamos la parte de acuíferos, lo que se llama agua fósil, es un agua que estuvo por miles de años en acuíferos que están confinados, es decir, que no tienen contacto con el exterior. Entonces esa agua se denomina agua fósil, digamos, y está acumulando muchos metales que, por ejemplo, no la hacen potable para consumo de las personas y de los animales, porque bueno, puede tener algunos elementos que son tóxicos, que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, y muchas veces cuando se hacen perforaciones para obtener agua, para pozos, por ejemplo, puede llegar a tener acumulación de elementos que los millones de años que estaba esa agua fósil, digamos, se fue concentrando y lo llevaron a niveles que por ahí no son tolerantes según los códigos alimentarios argentinos, digamos, que hablan de ciertas cantidades para que no nos produzcan ningún tipo de enfermedad o problema como ser cáncer, digamos. También, bueno, el caso del arsénico también proviene de la roca, digamos. Ya también les había mencionado el problema del arsénico. También, digamos, en el caso de que hay algunos insecticidas, biocidas, que tienen, digamos, presente arsénico, entonces cuando se los aplica, por ejemplo, puede también estar contaminando con este elemento los cursos de agua y posteriormente, si no se le hace tratamiento, esa agua, digamos, puede producirnos cáncer de vejiga, por ejemplo, el arsénico o problemas en la piel, cutáneos, digamos, erupciones, que cuando hay una alta concentración de arsénico en el agua y se nos va acumulando en el organismo, nos puede llegar a producir ese inconveniente. Entonces, acá también un repaso, que el arsénico en el agua puede estar con una carga más 3 o una carga más 5, digamos. Es decir, según el estado de oxidación en el cual se encuentre este elemento, según las condiciones ambientales. Entonces esto es también de suma importancia para potabilizar el agua. Entonces, ya que trabajos recientes apuntaron a demostrar que el arsénico tóxico es el más 3, digamos. Mientras que el más 5, al ser eliminado por la orina, ya que como que no está biodisponible, digamos, sino que está precipitado en el agua, entonces no puede ser tomado por el organismo, es eliminado, digamos, a través de la orina. Bien, después hay compuestos de nitrógeno. ¿Me dicen la hora, chicos? No quiero saber. Las 4:06 y 26, bien. Bueno. Bueno, los compuestos de nitrógeno. En este caso los compuestos de nitrógeno casi siempre indican contaminación.
ya que contaminación, digamos, porque su origen es orgánico. Todos los otros habíamos dicho que provenían de la roca, digamos. En este caso el origen orgánico, digamos, por ejemplo, puede estar presente, digamos, en fertilizantes artificiales, el nitrógeno, que lo aplican como, como amoníaco, por ejemplo, bueno, que está en forma de catión, digamos, amonio, cuando lo aplican en el suelo. O también como nitratos, también lo aplican, digamos, a fertilizantes, al nitrógeno. Entonces, también, digamos, bueno, acá los compuestos de nitrógeno habituales, entonces son el amonio, el nitrito, el nitrato. Entonces, acá yo les decía que el amonio y el nitrato lo pueden también aplicar a los suelos como fertilizante de las plantas. En realidad las plantas, el amonio, digamos, lo tienen que transformar por acción de las bacterias, transforman ese amonio en nitrato y hacen que la planta recién lo puede tomar cuando está como nitrato, digamos. Entonces la oxidación del amonio da nitrito y la del nitrito lo lleva a nitrato, digamos. Entonces, de la manera que la forma que predomina dependerá de si el medio es oxidante o si el medio es reductor, digamos. Entonces, bueno, acá importante también lo que hemos visto de oxidación y reducción. Entonces, si está oxidado o reducido ese nitrógeno, o más oxidado, eh, o más oxidado sería, digamos, en el caso del nitrito, ven que tiene más oxígenos, digamos, por eso está oxidado, digamos. En cambio acá el amonio no, o sea, no tiene esos oxígenos, entonces está más reducido. Entonces, bueno, eso para que tengan en cuenta, digamos, también relacionándolo con oxidación y reducción. Entonces, proviene, digamos, de casi seguramente de los desechos animales y humanos, digamos, por ejemplo, el amonio en el contenido de nuestras orinas está presente, digamos, y entonces, en el caso del nitrato, puede tener origen, digamos, de nitrógeno atmosférico. O sea, por acción de las bacterias que están presentes en el suelo, también al nitrógeno, al N2 molecular que habíamos visto. Por ejemplo, hay asociaciones entre las raíces y bacterias que pueden estar presentes, que son nódulos radicales, que lo que hacen es transformar ese nitrógeno 2, lo hacen biodisponible para la planta, lo transforman en nitrato y como está en forma de nitrato, la planta lo puede llegar a utilizar para su nutrición. Básicamente para formar posteriormente proteínas, que es toda la base, digamos, para el crecimiento en masa de lo que es de las plantas, digamos. Bien, y después, bueno, posteriormente hay elementos traza que pueden estar en cantidades muy limitadas. Se los determina cuando el análisis busca establecer la factibilidad eh, de un agua para uso específico. Por ejemplo, si es agua para riego, no nos va a interesar que tenga algún contaminante que puede ser como el boro, que cuando se riega las plantas, por ejemplo, no permite la germinación de ciertas semillas que son muy sensibles, como ser las lechugas, por ejemplo. Por eso también se hace pruebas de germinación de semilla para ver si es que tiene algún elemento que impide la germinación, como ser alta concentración de boro. O también, por ejemplo, que tenga hierro ni manganeso, que le da coloraciones, digamos, rojizas, o bueno, en el caso del manganeso, de coloraciones así más azuladas, digamos, el agua. Entonces eso en la tintorería no les interesa, digamos, que venga el agua eh, manchada, digamos, entonces no le va a servir mucho, digamos. Bien, entonces ahora continuamos con la representación gráfica de análisis químico. Esto
En el práctico también lo van a ver un poco más de las distintas representaciones gráficas que hay para medir ciertos cationes y aniones que se utilizan en trabajos, por ejemplo, científicos, donde, donde se está queriendo, digamos, establecer la cantidad de cationes y aniones que están presentes. Por ejemplo, este diagrama, acá a modo de ejemplo, se llama diagrama de Stiff, donde, donde está, digamos, de la parte izquierda están representados los cationes, como ser calcio, magnesio y sodio y potasio, que se determinan muchas veces por técnicas químicas, como ser complexometría, utilizando el ETA, que bueno, son técnicas de laboratorio que tal vez por ahí se las mencionaron en química, que bueno, sirven para determinar cationes. Bueno, acá tienen para determinar también del lado de la derecha, con pruebas de laboratorio también se detecta la cantidad de bicarbonato y de carbonato, de sulfato, de cloruro, todos los aniones, bueno, los aniones que se consideran por ahí más importantes o que pueden estar en mayor cantidad, digamos, en una muestra de agua. Entonces acá da estos tipos de gráficos, como ven acá, que se llaman diagramas de Stiff, digamos. Se unen, o sea, acá se anota el valor, digamos, del calcio en una escala. eh, Acá está la escala numérica, digamos, del calcio, que va desde de nada, digamos, a una alta cantidad de calcio. Y lo mismo para el magnesio, para el sodio y potasio. Y a partir de acá, digamos, esta raya divide. Y para el otro lado también sería como el valor cero, digamos, de carbonato y bicarbonato. Y el valor, digamos, de máxima cantidad que pueda llegar a haber en esa muestra. Entonces después se unen los puntos y da este gráfico, digamos. Después está el diagrama de Schweller, digamos que también es similar, digamos, al diagrama de Stiff, que en este caso está, digamos, está uno al lado del otro, digamos, lo que son, digamos, los mil equivalentes de cada ion, por ejemplo, de calcio, de magnesio, de sodio, potasio, de cloruro, de sulfato, de carbonato y bicarbonato. Entonces está graficado, digamos, en cuanto a mil equivalentes, digamos, de los mismos, que es otro valor, digamos, de expresar concentración de estos elementos. Entonces da este gráfico, digamos, que se puede interpretar, después mirando, digamos, varios de estos gráficos de distintas muestras. Así a simple vista se puede decir cuál tiene mayor cantidad de catión o anión según la comparación de distintas muestras de agua. Y bueno, acá también uno de los más conocidos, que es el gráfico de Piper, que en este caso, bueno, de cationes y aniones, también de calcio, magnesio, de sulfato, de cloruro, de carbonato, bicarbonato, de sodio, potasio. Entonces es este rombo grandote que ven acá que resulta, digamos, de la unión de tanto cationes como aniones que van a tener una, en la parte práctica de la clase teórica vamos a hacer, digamos, el gráfico de Piper para que puedan, digamos, ver cómo se hace. Bueno, el instructivo de cómo lo realizan, no me quiero detener mucho en porque es bastante sencillo, digamos. Se hace la prueba en el laboratorio, se miden las cantidades de calcio y se hace una regla de 3 simple para pasarlo a porcentajes, digamos. De porcentajes que va desde el 0%, por ejemplo, a 100% de calcio. Acá tienen de 0% de magnesio a 100% de magnesio y el 0% de sodio potasio hasta el 100%. Después se marcan los puntitos, se unen y posteriormente, bueno, es que se obtiene, digamos, la correspondiente gráfica del rombo que habíamos visto antes.
Estos son los dos triángulos donde están los cationes y los aniones, y cuando se unen los puntos da los valores de la muestra A y los valores de la muestra B. O sea, se puede observar un poco más gráficamente o gráficamente, digamos, dónde está ubicada cada muestra según tenga mucho o poco cation o anión. Acá también el que hemos visto del gráfico de Steve. Ven que, o sea, también es parecido, digamos, al EPIPER, que es donde se da, digamos, los valores, los distintos valores de cationes, digamos, que a la derecha, y aniones a la izquierda, y se hacen marquitas, digamos, según dónde está la cantidad, digamos, de esos valores de concentración, y se unen posteriormente y forman este gráfico, digamos. Pero bueno, como les digo, esto lo vamos a seguir viendo en el práctico. No me quiero detener mucho porque estamos con poquito tiempo. En cuanto a indicadores de calidad de agua, ahora sí vamos a nombrar los más importantes, que hay muchos valores, digamos, para determinar calidad de agua. Hasta ahora habíamos visto propiedades físico-químicas, pero ya para indicar, digamos, la calidad de agua para cierto uso, o sea, ya sea para consumo humano, ya sea agua para riego en la agricultura o para agua también para uso industrial, digamos que puede llegar a tener una cierta calidad. Depende, digamos, de esa calidad del uso que se le va a dar al agua, digamos. Y por supuesto hay una normativa que hay valores exigibles de contaminantes o elementos que puede llegar a tener presente esa agua, que si superan esa concentración pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud o dañar, digamos, los equipamientos en el caso industriales, o por ejemplo producir un daño económico al no germinar las semillas, al morirse los animales, si es que hay algún contaminante que pueda dañar la salud de los animales o de las plantas. Entonces, por eso son importantes estos indicadores de calidad de agua. Entonces, por ejemplo, el oxígeno disuelto, también se los había nombrado en la primera clase, que nos da una idea de ese oxígeno disuelto que está a nivel atmosférico. O sea, hemos dicho que está aproximadamente un 20-21%, debido a la presión, digamos, que hay del oxígeno. El mismo se disuelve en los cuerpos de agua. Ahora, ese oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, puede haber microbios que están también presentes y materia orgánica. Bueno, ¿qué pasa? Los microbios, que muchos de ellos son aerobios, es decir, para poder vivir necesitan el oxígeno, y para poder aumentar en volumen necesitan consumir materia orgánica. Bueno, entonces la materia orgánica que está disuelta en el agua se la van consumiendo y van consumiendo el oxígeno disuelto de ese cuerpo de agua. Entonces, si cuando voy yo con el oxímetro, digamos que es un aparatito que también voy a llevar al Marte, así lo conocen, ponemos el oxímetro, que es el que mide el oxígeno en el agua, da un valor bajo, de cierto valor, quiere decir que los microbios han consumido mucho oxígeno, digamos. Entonces, quiere decir que hay muchos microbios ahí. Y si, por ejemplo, el oxígeno disuelto da muy alto, quiere decir que un espejo de agua que tiene baja cantidad de microorganismos, entonces quiere decir, digamos, que es un agua que no está contaminada, por lo menos con microorganismos, ¿no? En cuanto a la determinación de contenido orgánico en el agua, también la demanda de oxígeno es una forma interesante de medir ese contenido orgánico que está presente. Tenemos la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno, que tal vez son
medidas que las vienen escuchando para calidad de agua. Entonces, bueno, en este caso, la demanda bioquímica de oxígeno, lo que se hace, digamos, es una prueba que se realiza durante 5 días, digamos. Se utilizan, digamos, estos frascos especiales que son de color caramelo, donde se coloca la muestra en lo posible, traída de campo o colectada, digamos, directamente en campo, ya que tiene que tener una determinada concentración de oxígeno de esa muestra de agua. Entonces, posteriormente, acá tomamos, por ejemplo, por triplicado, es decir, que se hacen 3 réplicas de la misma muestra para decir que no hay error, digamos, en la prueba. Posteriormente, esta, estas muestras de agua, digamos, de espejos de agua, supongámosle, las llevamos a una estufa durante 5 días a 25 grados centígrados y al final del quinto día se mide, o sea, al principio se mide el contenido de oxígeno disuelto y al final se vuelve a medir el contenido de oxígeno disuelto. Y si ese contenido de oxígeno bajó mucho, quiere decir que había muchos microorganismos y materia orgánica debido a que ese oxígeno fue utilizado para el metabolismo de los microbios, digamos, que oxidaron la materia orgánica. Entonces quiere decir que indirectamente hay mucho contenido de materia orgánica en esa muestra de agua y también obviamente de microbios. Bueno, acá también esta prueba se puede hacer con un oxímetro, que es el equipo que voy a llevar, digamos, el martes, así lo conocen, y hacemos algunas pruebitas. Y también se puede hacer con estos dispositivos que ya son como oxímetros, que están todo el tiempo midiendo la baja del oxígeno disuelto de la muestra de agua. Y acá, ¿por qué no se utiliza frasco transparente, digamos? Porque acá lo que queremos hacer es evitar que los algas fotosintéticas vayan a querer oxidar, digamos, a producir oxígeno. Como saben, digamos, las algas son color verde. Si son color verde, quiere decir que absorben, digamos, la luz del sol. Entonces, si el frasco es transparente, van a absorber la luz del sol, la radiación, y van a romper, digamos, la molécula del agua, porque al tener clorofila realizan la fotólisis del agua, que rompen la molécula del agua y liberan oxígeno. Entonces van a liberar las algas oxígeno al medio y nos va a dar un error en la muestra, digamos, porque no va a ser el oxígeno que estaba in situ presente en el lugar donde hicimos el muestreo, sino que va a ser oxígeno que las algas han producido al realizar fotosíntesis. Entonces, en este caso, queremos eliminar el proceso fotosintético, por eso directamente frasco color caramelo que no penetre la luz y listo, digamos. ¿Se entiende, chicos y chicas? Bien. La demanda química de oxígeno, en este caso, vemos la cantidad de materia orgánica casi que, que una determinada muestra de agua pueda, pueda contener, digamos. En este caso se utiliza un ácido fuerte y oxidantes extremadamente fuertes como el dicromato de potasio. eh, Se oxida, digamos, en calor y con ayuda de ácido, medio ácido, toda la materia orgánica, entonces se oxida y el ensayo lo que tiene es que dura menos tiempo, digamos, que el otro ensayo anterior que habíamos visto de la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces muchas veces prefieren medir directamente la demanda química de oxígeno para saber si tiene mucha materia orgánica esa muestra y tener rápido, digamos, el valor. Entonces, eh, digamos, posteriormente entonces se titula la muestra, digamos, en cuanto, en cuanto a ácido que se haya llegado a consumir, digamos,
de esa oxidación fuerte, digamos. Entonces da el valor correspondiente a la materia orgánica que puede llegar a estar presente. Entonces, bueno, es una muestra, es una prueba que también se usa mucho, pero utiliza muchos contaminantes, digamos, como sea el dicromato de potasio, y, o sea, se utilizan ácidos fuertes. Entonces, muchas veces se prefiere directamente hacer la demanda bioquímica de oxígeno porque no tenés que estar usando ácidos tan fuertes, digamos. Tenés la desventaja de la demanda bioquímica que el ensayo dura 5 días, digamos. Y bueno, esas son, hay que poner en la balanza, digamos, qué valor por ahí nos puede llegar a servir más. Después acá valores de sólidos, cómo se miden. Tenemos sólidos totales, que son aquellos que quedan después de una evaporación a 105 grados centígrados, sólidos en suspensión. Todo esto muchas veces son valores que sirven para tratamiento, por ejemplo, de agua, que si el agua tiene mucha carga de sólidos, a veces hay que por ahí dejarla en piletones que decante para que se aclare un poco el agua, tomar el agua de la superficie que por decantación o cuando veamos la parte de tratamiento de efluentes, que se aplican sustancias que ayudan, digamos, a que precipiten los sólidos disueltos. Entonces son valores que muchas veces son necesarios, digamos, para poder elegir la estrategia que se va a hacer para el tratamiento de aguas residuales. Entonces están los sólidos totales, los sólidos en suspensión, que por ejemplo es la fracción retenida en un filtro de membrana de 1,2 micras. Están después los sólidos totales disueltos, que es de la resta, digamos, de los sólidos totales con los sólidos en suspensión. Entonces son todos valores que muchas veces también son importantes eh, cuando se, cuando se va a trabajar, por ejemplo, en compostaje, los sólidos volátiles en ese caso, digamos. Te interesa, digamos, tener por ahí que haya muchos sólidos volátiles, digamos, que es la fracción que se gasifica y se va, porque si se gasifica y se va es materia orgánica, que esa materia orgánica es alimento para las plantas, digamos. Entonces a veces querés que tenga muchos sólidos volátiles para que, quiere decir que es un suelo muy rico, digamos, que las plantas van a poder tomar ahí muchos nutrientes, digamos. Si tiene muchos esos sólidos orgánicos volátiles, digamos, quiere decir que tiene bacterias, tiene por las cargas negativas que habíamos visto anteriormente que tienen esos suelos, tiene atrapados muchos cationes, aniones, digamos que son, le dan una riqueza a las plantas para que las plantas puedan crecer mejor, digamos. Entonces por eso estos sólidos, digamos, son importantes también, según lo que se quiera hacer, digamos, con esa agua. Entonces, después están los sólidos no volátiles, que es lo que queda, que muchas veces los carbonatos de calcio, todo eso, digamos, lo que no se puede volatilizar porque son metales. Entonces queda todo eso, después que lo tratamos a 550 grados centígrados, que se llama mufla, digamos, ese horno. eh, Bueno, en ese caso la mufla puede llegar incluso a 1000 grados centígrados, digamos, que muchas veces son esos que utilizan en joyería, por ahí no sé si vieron que funden por ahí el oro. eh, entonces, bueno, en este caso ponemos una muestra de un sólido o de un agua, digamos, que la vemos así, que tiene sólidos disueltos, y vemos, digamos, los sólidos no volátiles, que es aquello que queda pegado en el fondo después que se calienta a 550 grados. Bueno, acá tenemos un cono también de Inhofe, que se llena hasta 1000 mililitros, por ejemplo, se lo deja que decante y se mide, digamos, el volumen de materia orgánica que hay presente. Este tubo de Inhofe también lo voy a llevar si ponemos alguna muestra ahí el martes. Y bueno, después pasamos a mediciones microbiológicas, que esto seguramente lo vieron
largo y extendido en microbiología ambiental, así que voy a pasar un poco rápido. Bueno, también saben la importancia, digamos, de que no haya bacterias y virus contaminantes en las muestras de agua. Esto en la historia de la civilización, digamos, fue muy importante descubrir muchos mecanismos de filtración, por ejemplo, de aguas. Cuando empezaron a crecer las poblaciones humanas, empezaron a tener problemas de lo que hemos visto en las diapositivas antes, digamos, de los de nitrógeno, que por ahí proviene de las materias orgánicas, digamos, de animales y humanos. Entonces el nitrógeno a veces se encuentra en el agua como nitrato, que cuando está presente es tóxico, digamos, el nitrato. Si nosotros consumimos un agua que tiene mucho nitrato, es tóxica. Eh, digamos, pasa directamente a la sangre y es perjudicial para la salud. Eh, pero no solo el nitrato, entonces, si es materia fecal de animales y humanos, o materia vegetal en descomposición, o materia animal en descomposición de algún animal muerto, digamos, que pueda llegar a estar en el curso de agua. Si posteriormente a través de una toma de agua sacamos y por ahí no hervimos bien el agua, o vamos y nos bañamos tranquilo en esa agua, la usamos, digamos, para recreativamente, para ir a bañarnos, podemos tragar esa agua, puede haber parásitos, puede haber virus, puede haber bacterias. Entonces, bueno, acá tiene un listado, digamos, por ejemplo, de bacterias y virus y que son y parásitos que pueden ser perjudiciales. Entonces, bueno, en la historia de la civilización empezaron a descubrir de que si hacían pasar el agua, digamos, contaminada por filtros de arena, eh, podían, digamos, filtrar ciertos contaminantes, digamos, y salía el agua más clarita, digamos. Entonces después tomaban esa agua y por ahí no les hacía tan mal, digamos. Después empezaron a descubrir de que si esa agua que la habían filtrado por arena le echaban cloro o o la solarizaban, digamos, por la misma radiación UV del sol que destruye a los microorganismos. Entonces empezaron a descubrir de que el agua quedaba potabilizada, quedaba apta para consumo humano. Entonces ahí empezaron a disminuir estrepitosamente todas las enfermedades y muertes debido, digamos, a bacterias y virus gastrointestinales, diarrea, sobre todo en los niños y los adultos mayores, que son muy propensos, digamos, a la muerte si es que el agua está contaminada, digamos, con bacterias y virus. Y bueno, también pueden, dependiendo de qué bacteria sea, también, que puede también incluso a un adulto sano provocarle, digamos, una seria enfermedad, incluso la muerte, digamos. Bueno, acá algunos ejemplos, por ejemplo, de brotes de enfermedades gastrointestinales del agua de bebida y aguas de uso recreativo. Entonces, por ejemplo, bacterias tienen, bueno, acá especificado Legionella, neumofila, digamos. Bueno, acá directamente pusieron parásitos, virus, digamos, en los porcentajes de enfermedades que producen, digamos, en el agua de consumo. Es decir, que el 58% de las enfermedades debido al agua se deben a bacterias, digamos. Y un 33% debido a Legionella eh, eh, o sea, el 58% es debido a bacterias, digamos, pero el 33% de ese 58% es por Legionella y el 25% restante es por otras bacterias, digamos, como Escherichia coli, como Salmonella, como, como Enterococcus, digamos, son bacterias que pueden estar presentes en el tracto también, muchas de ellas intestinal, y algunas exclusivamente del tracto intestinal de los animales de sangre caliente, como ser Escherichia coli y Enterococcus. Entonces, si encontramos Enterococcus en una muestra de agua, si encontramos Escherichia coli, quiere decir que está contaminada con materia fecal.
porque es una bacteria que no sobrevive fuera del intestino de los animales. Bueno, después parásitos, acá tiene un 8%, entonces, para tener, digamos, una idea de esas infecciones. Entonces, bueno, acá lo que les decía de coliformes y de calidad de agua. Entonces, los coliformes son útiles porque habitan el tubo digestivo de los humanos y los animales, así su presencia en agua indica contaminación fecal. Entonces, bueno, eso tengan en cuenta. Por eso, Escherichia coli, por ejemplo, es un coliforme cuyo único hábitat es el intestino y que sobrevive solo un tiempo relativamente breve fuera del intestino. Entonces, por eso es un coliforme fecal clave, digamos. Y esta bacteria es responsable de un montón de, de lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, que es mortal para los niños. Y, por ejemplo, en carne molida contaminada, sobre todo, cuando vamos al carnicero, digamos, y tiene la carne molida ya molida ahí a un costadito, digamos, eso está prohibido, digamos. No deberíamos comprarle. O si, bueno, no nos queda otra, ya le compramos, cocinarla bien, digamos, que por lo menos haya tenido, digamos, los 75 grados centígrados durante 15 minutos, la parte más interna de esa hamburguesa, para que se haya muerto, digamos, Escherichia coli. Así que la hamburguesa jugosita, yo les diría que hay que olvidarse de ahora en más. Bueno, esta es una prueba también que seguro que la hicieron en microbiología ambiental, que es altamente conocida y útil para detectar, digamos, el número de coliformes totales y coliformes fecales de las muestras de agua, que se hace con este tubo, con la campanita de Durham, que si se produjo gas, digamos, quiere decir, y este tubito de Durham flota, digamos, en la superficie, debido a que el Escherichia coli, digamos, tiene la característica de que cuando hay sacarosa en el medio de cultivo, le encanta la sacarosa, se consume toda la sacarosa y produce dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono queda atrapado, digamos, en esa superficie y es una característica de Escherichia coli y también de otras bacterias coliformes totales que tienen esta característica, digamos, que les encanta, digamos, consumir la sacarosa que está presente en el medio de cultivo y producir gas y flotar. Y a su vez acidificar, por eso acá tienen un viraje de color, de este color púrpura a un color, digamos, amarillo. Es decir, cuando vemos que hay producción de gas y un viraje del indicador, quiere decir que hay bacterias que están contaminando, coliformes, digamos. Posteriormente, después hay que tomar, ver al microscopio, sembrar en otro medio de cultivo y decir específicamente, sí, digamos, es Escherichia coli, digamos. O sea, ahí esta es una prueba, es decir, la prueba confirmatoria se llama esa. Cuando vemos ya que se pone amarillo y hay producción de gas, se hace la prueba confirmatoria y recién puede decir, sí, está contaminada con Escherichia coli. Es decir, eh, esta muestra está con materia fecal, digamos, está contaminada con materia fecal. Después, digamos, acá también otras pruebas diferentes a usar el medio de cultivo en tubos, como habíamos visto, en medio líquido. En este caso se usa en caja de Petri. Se utiliza un medio de cultivo que se llama EMB, que viene de eosina y methylene blue, digamos, está en inglés, el azul de metileno, por eso se llama EMB. Entonces, en este caso, Escherichia coli fermenta tan fuerte, digamos, en este medio de cultivo, que hace que reaccione la eosina y el azul de metileno y formen puentes entre ellos y se ve un brillo metálico, digamos. Así ven como un brillo metálico en ese medio de cultivo. Entonces me dice, me da un indicio de esta bacteria, digamos, fermenta fuerte, produciendo ácido y hace que reaccionen estas dos moléculas
y producen ese brillo metálico. Entonces me da un indicio positivo a la prueba. Igual hay que hacer posteriormente confirmatoria. Tomar esa muestra, sembrar en otra caja de Petri, mirar al microscopio a ver si efectivamente, digamos, es de Escherichia coli. Después acá otra prueba que también es muy utilizada, que acá se ve directamente, se ve así ese color, digamos, violáceo, digamos, en el medio de cultivo, que acá ven este papelito, digamos, porque previamente la muestra de agua también se la puede filtrar, digamos. Se la hace pasar por un filtro, quedan atrapadas las bacterias en el filtro, posteriormente agarro, llevo el filtro a la caja de Petri y observo, digamos, si es que hay brillo metálico o si hay ese viraje, digamos, de... Acá ven que hay incoloras, son bacterias que no fermentan, digamos, fuerte digamos, no fermentan fuerte la sacarosa, por lo tanto no están produciendo ningún tipo de reacción, digamos, que me interese en ese caso. Acá la Escherichia coli muestra esa fluorescencia azul oscura, digamos, que se ve, digamos, acá en esta imagen. ¿Qué hora es, chicos? Las 5, 5:02. Bien. Bueno, quedan bastante diapositivas. Eh, Tienen para poder quedarse unos minutos más, así terminamos.